Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, para recapturar la idea, lo que hicimos antes fue un trabajo de análisis para concluir que la transformada de Laplace de la constante C es igual a C sobre S, bien, con la condición de que la parte real de S sea mayor a cero, en que nos permite que ese límite de la exponencial de menos st que teníamos antes diera cero. Bien, entonces esta es la primera transformada que tenemos. Ahora, vamos a calcular la transformada de una función. Ya no es más de una constante, sino de una función. Es como les decía, calculemos la transformada de Laplace, por ejemplo, de la exponencial. Claramente, bueno, ya veremos cómo usar el resultado de la caja 1. Entonces, la función exponencial de k por t, donde k puede ser un número complejo. Bien. Entonces, por definición de transformada de Laplace, la transformada exponencial de kt es la integral de 0 a infinito, ¿bien?, de la función que estoy transformando. Entonces, coloco aquí exponencial de kt, bien, por exponencial de menos st por dt. Bien. ¿Esto cuánto da? Esto me da la integral de 0 a infinito de exponencial. Aquí miren que tengo dos exponenciales, las puedo combinar, ¿no? Sumar, en este caso, los exponentes. Yo puedo escribir esa exponencial, ese producto como una exponencial de menos k por s. Bien. Por t aquí, sacando factor común t, por dt. Bien. Y yo puedo definir un cambio de variable. Fíjense que el k es constante en esta transformada y s también. Entonces yo puedo llamar a k menos s, o mejor dicho, puedo definir w siendo igual a s menos k. Bien. Si w es s menos k, entonces menos w es k menos s. Por lo tanto, esta integral la puedo escribir como la integral de 0 a infinito de exponencial de menos w por t por dt. Bien. Hice un cambio de variable simplemente. Ahora, ¿por qué con expresar esta transformada, esta integral así, ya tenemos casi resuelto el problema? Es por la siguiente observación. Nosotros ya calculamos la transformada de Laplace de la constante c. Si dijimos que esto es igual a c sobre s. Es decir, nosotros estamos diciendo que la integral de c por exponencial de menos st por dt, lo que está en la cajita es lo mismo que decir que esta integral de 0 a infinito, ¿cierto?, es igual a c sobre s. Eso es lo que estamos diciendo en la caja 1. Siempre y cuando, claro, la parte real de s sea mayor que 0. Esta condición es necesaria. Ahora, ¿qué pasa si esta constante es 1? Yo puedo colocar c siendo igual a 1, entonces lo borro aquí. Y aquí me daría simplemente 1 sobre s. Es el caso particular en que la constante valga 1. Entonces, fíjense que esta integral que tengo aquí, que ya está resuelta, da 1 sobre s, miren. Esa integral es muy parecida a la que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí aparece una s
Y aquí tenemos un W. Pero el resto solo es una constante la diferencia entre las dos integrales. Entonces podemos usar el resultado anterior, o sea, es decir, usar este resultado y decir que esta integral no vamos a volver a hacer todas las cuentas. Vamos a decir que esta integral va a dar simplemente 1 sobre W. ¿Bien? Porque en este caso no tenemos una S, sino un W aquí, acompañando al T. Es decir, que esa integral va a dar 1 sobre S menos K. ¿Y cuál es la condición que se pide? Bueno, acá cuando teníamos la integral planteada en términos de S, se pedía que la parte real de S fuese mayor que 0. Entonces aquí tendremos que decir que la parte real de W tiene que ser mayor que 0. Pero W es S menos K. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir entonces? Que la parte real de S menos K tiene que ser mayor que 0. ¿Eso cómo se puede reescribir también? Pues como tengo el número complejo de S restado con K, decir que la parte real de S menos K es mayor que 0 es lo mismo que decir que la parte real de S tiene que ser mayor a la parte real de K. Y en esas condiciones, la transformada exponencial de KT es 1 sobre S menos K. Bien, entonces miren, ahí usamos el resultado anterior de una forma, aquí lo usamos. Entonces, ¿qué puedo concluir? Borrando todas esas cuantas intermedias, podemos decir tranquilamente ahora que la transformada exponencial de KT es, miren, 1 sobre S menos K. ¿Y cuál es la condición? En este caso, la condición es que la parte real de S sea mayor a la parte real de K. Entonces completamos una segunda tabla, una segunda transformada en nuestra tabla de transformadas. ¿Bien? Ya tenemos la de la exponencial. Esto es lo que sí nos conviene ir guardando. Bien. Entonces tenemos la segunda transformada. Bueno, ahorita pasemos a lo siguiente. Estudiamos algunas propiedades que van a ser obvias de la transformada de Laplace, que son propiedades de linealidad. Antes de calcular la transformada de Laplace del seno y el coseno, conviene que estudiemos estas propiedades. Todas estas cuentas intermedias que yo he hecho las están aquí en las notas, ¿bien? Entonces, las propiedades básicas de la transformada. Entonces, dice así. Suponga que tenemos dos funciones, ¿no?, de variable real, e, f y g, para las cuales la transformada de Laplace existe. ¿Bien? Decir que esa integral de 0 a infinito converge. Bien. Entonces, si f y g tienen transformadas, la suma de ellas también. F más g también va a tener transformada de Laplace. Y f por una constante, o g por una constante, también van a tener transformada Laplace. Bien. Y además de eso, se satisfacen estas dos condiciones. La transformada de Laplace de la constante multiplicado por f, bien, de c por f, es igual a c por la transformada de f. Es decir, que la constante sale del operador transformado. Piénsenlo como si fuera una integral. Una constante sale de la integral, ¿no? Aquí funciona igual. Y de hecho, estas dos propiedades las está heredando el operador transformado de Laplace. Las hereda de la integral. Como el operador se define por medio de una integral, la integral satisface esas propiedades, entonces la transformada también la satisface. ¿Bien? Por ejemplo, la transformada Laplace de la suma
es igual a la suma de las transformadas de cada función. Bien. ¿Y cómo uno hace para ver eso? Bueno, aquí están las demostraciones. Yo aplico la definición de transformar Laplace de C por F. Tengo que hacer esta integral. C por F por exponencial de menos ST. Y fíjense, aquí esta constante. Claramente sale la integral, que me queda C por esta integral. Y esta integral, que es por definición, nuevamente la transformada de Laplace de F. Pues claramente ahí vemos que la constante sale. Ahora, la transformada de Laplace de la suma es por definición la integral de 0 a infinito de esa suma multiplicado por exponencial de menos st. Exponencial puede distribuir ahí en esa suma. Queda expresado así. Bien. Tengo una suma, tengo una integral. Tengo una suma y una integral por propiedad de la integral. Integral de la suma las integrales. Miren. Y cada una de esas dos integrales es por definición la transformada de Laplace de f y la transformada de Laplace de g. Entonces aquí vemos en qué sentido hereda pues la transformada esas propiedades de linealidad de la integral. ¿Bien? Y queda el operador transformada satisfaciéndolas también. Y eso es importante porque entonces nos va a permitir calcular la transformada de Laplace de la función seno y coseno usando nuestros resultados de la cajita, de la tabla que vamos construyendo. Bien, ¿por qué? Porque fíjese que ya conocemos la transformada de Laplace de la exponencial. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que la función coseno de un número real a por t es igual a ¿qué? Es igual, la función coseno de at la podemos expresar como una combinación lineal de exponenciales. Lo podemos escribir como exponencial de b menos i por el argumento que tengamos aquí, en este caso una por t. Bueno, menos i, no, este primero dejémoslo positivo. Puedo escribir como e a la i por el argumento que es at. Más a la menos i por el argumento que es a por t. Sobre 2. Cuando nosotros estudiamos funciones de variable compleja, en algún momento concluimos eso, que coseno de x, fue en estos términos que lo escribimos hace tiempos. Vimos que coseno de x era igual a exponencial de i por x más exponencial de menos i por x sobre 2. En este caso el x es el aporte. Y esto es interesante porque entonces, fíjese, que yo este sobre 2 que tengo aquí lo puedo escribir así. Como multiplicando todo por un medio. Bien. Y por lo tanto, yo puedo aplicar transformada a Laplace en esta igualdad a los dos lados. Laplace aquí y Laplace en esta parte. Coloquemos unas llaves aquí para no confundirlo con el corchete. Tengo esta. Bien. Ahora, teniendo las cosas así, nosotros podemos usar las propiedades que acabamos de ver del operador transformado. Por ejemplo, este un medio saldría del operador. Entonces, por acá nos va a quedar fuera un medio, ¿cierto? Y aquí tengo una suma. Entonces me va a quedar un medio por, como el operador distribuye en la suma, lo acabamos de ver. Entonces esto me va a quedar un medio la transformada de Laplace de exponencial de i a por t más la transformada de Laplace de exponencial de menos i a por t. Bien. Quedaría así. ¿Listo? ¿Y cuál es la bondad de eso? Pues miren que aquí ya podemos empezar a utilizar nuestra tablita. Nosotros ya sabemos cuál es la transformada de Laplace de una exponencial de k por t, donde k
puede ser cualquier número complejo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la transformada de Laplace exponencial de I por A por T. En este caso, podemos pensar que el K es este I por A. Y fácilmente usando nuestra tabla podemos calcular esta transformada. Bien. ¿Quieren? Vamos con las cuentas. ¿Voy muy rápido? ¿Estamos bien hasta ahí? Pues hagámoslo por aparte. La transformada de Laplace exponencial de I por A por T es igual a que, entonces, en este caso, como mencionaba, el K va a ser este I por A. Entonces va a ser 1 sobre S menos K, es decir, menos I por A. Bien. Y esto vale si la parte real de S es mayor a la parte real de K. Ahora, fíjense en K. Nuestro K es I por A. Este es el K que tenemos, I por A. A es un número real. Entonces, I por A es un número complejo puro. ¿Puro qué quiere decir? Que su parte real es 0. Bien, entonces la parte real de nuestro K es 0. Entonces, esta igualdad vale si la parte real de S pues, es mayor que 0 simplemente. Bien. Análogamente, podemos calcular la transformada de Laplace de exponencial de menos I por A por T. Usando nuevamente esta fórmula 2 aquí. Esta transformada, ¿cuánto da? Veamos. Transformada exponencial de menos I A por T. Todo eso va a dar 1 sobre S menos K. En este caso nuestro K es menos I por A. Entonces puedo colocar así, menos I por A. Bien. Podemos pensarlo así. Ahora, por vez de decirnos, menos por menos es más, ¿no? Pues puedo pensar esto como 1 sobre S más I por A. Bien, eso me da la transformada exponencial de menos IA por T. Y por las mismas razones que antes, estos válidos y la parte real de S es mayor que 0. Bien. Entonces, ¿cómo eso nos ayuda a resolver la transformada de Laplace del coseno de A por T? Bueno, porque aquí ya podemos entonces sustituir estas transformadas que quedaron indicadas por sus valores, ¿no? Entonces, la primera transformada ya vimos que da esto. Da 1 sobre S menos I por A. Más la otra transformada que da 1 sobre S más I por A. Bien. Ahora solo nos resta hacer la suma que quedó indicada y ya terminaríamos, ya concluiríamos la fórmula. Entonces tengo que hacer esta suma de fracciones, ¿no? ¿Cómo se suman fracciones? Bueno, en este caso como no tienen denominador común, multiplicando en cruz simplemente. 1 por esto, S menos I por A por esta 1, dividido todo esto entre estos dos términos. Entonces eso va a dar 1 medio, y cuando multiplique en cruz, me va a quedar un S más I por A más S menos I por A. Queda I por A positivo y negativo. Cuando lo sumo se desaparece y me aparece un 2S. Queda un 2S por ahí. Y aquí me queda la multiplicación de S menos I por A más S más I por A. Es una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos que tener S al cuadrado menos I por A al cuadrado. Bien. Y este 2 se cancela con este 2 de aquí. I por A y al cuadrado sabemos que es menos 1. Con este menos queda positivo. Menos por menos da más. Entonces, al final,
podemos concluir que la transformada Laplace de coseno de A por T es simplemente S al cuadrado más al cuadrado. Bien, es decir, sintetizando todo, concluimos lo siguiente: que la transformada de coseno de A por T es S sobre S cuadrado más al cuadrado. Bien, sí, claramente tenemos estas dos condiciones intermedias, son la misma. Si la parte real de S es mayor que 0. Bien, entonces hasta ahí vamos. Eso es lo que tenemos. Entonces tenemos la tercera fórmula para hallar transformada de Laplace. Bien, entonces no sé si cómo se sienten ustedes, si me van siguiendo bien hasta ahí o no. Lo importante es que ustedes sepan más o menos de dónde viene la transformada, pero a la final es guardar estos resultados. Listo. Ya tenemos la tercera transformada de hoy. Hoy es un día de mucho trabajo de fundamentación, ¿no? Luego empezamos a maniobrar con estos resultados. ¿Listo? ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces miren que para calcular la transformada, la cuarta transformada, digamos, la transformada de seno de A por T, se sigue tal cual esta idea. Bien. Simplemente recordar que seno de A por T, ¿cómo se puede escribir en términos de exponenciales? Entonces seno de A por T se puede escribir como exponencial de I, casi lo mismo que la función coseno, exponencial de I A por T, pero aquí ya vas con un menos, ¿no? Menos exponencial menos I A por T, y la función coseno iba dividida esa exponencial entre 2, y esta va dividida entre 2i. Bien. Por lo tanto, yo aplico transformada aquí a los dos lados. Y aplico la regla de antes. Por ejemplo, este 2 sobre 2i que está aquí, puedo escribir esto así. Como colocar aquí un corchete. Bien. Y decir que esto está multiplicando por 1 sobre 2i. Bien. Colocar aquí llaves si quieren. Entonces miren, queda así. Nuevamente, por propiedad de linealidad de la transformada, este 1 sobre 2i sale. Y la transformada distribuye en esta resta. Las propiedades que mostré ahorita para la suma, sumar y restar son la misma cosa. Entonces, esto es igual a 1 sobre 2i por la transformada de la primera exponencial que tenemos ahí, que es exponencial de i a por t. Bien. Menos la transformada de exponencial de menos i a por t. Bien. Tenemos eso. Y nuevamente aquí, calcular estas dos transformadas, de hecho ya las tenemos, miren aquí. Entonces simplemente sustituir los valores. Bien. Entonces permítanme borrar aquí. Simplemente decir que eso va a dar igual a, bueno, 1 sobre 2i
Y la transformada exponencial de I por T es igual a 1 sobre S menos I por A, ¿cierto? Porque esta la tenemos aquí, más la transformada exponencial de menos I por T, que es S más I por A. Perdón, más no, es un menos, ¿no? Fíjense, aquí es un menos. Entonces una resta aquí. Aquí es menos. Bien. Entonces, ¿cómo hago esa resta? Igual que antes, multiplicando en cruz. Ustedes pueden concordar conmigo que esa resta va a dar, a ver, quieren borro aquí. Esa resta va a dar, haciendo las cuentas, 1 sobre 2i multiplicado por, cuando haga la resta, en este caso es el s quien se elimina y me va a quedar por acá un 2i por a. Y en el denominador sí queda igual que antes. Cuando se multiplican estos dos factores, ya vimos que es una diferencia de cuadrados y que queda s al cuadrado más al cuadrado. Bien. Así pues, este 2i se cancela con este 2i. Y concluimos pues que la transformada de Laplace, una cuarta transformada aquí en nuestra tabla, de la función seno de A por T, no es otra cosa que seno de A por T. No es otra cosa que lo que nos quedó aquí, ¿no? Que fue una A dividido S cuadrado más al cuadrado. Bien. Y que aquí pues se requiere la misma hipótesis, las mismas condiciones anteriores. Es decir, que la parte real de S tiene que ser mayor que 0. Entonces, esto aquí sería real de S tiene que ser mayor que 0. Bien, entonces con este resultado completamos pues nuestra cuarta fórmula de nuestra tabla. Bien, aquí está la cuarta. ¿Listo? Entonces, tenemos la transformada ya de la constante, de la exponencial, de las funciones seno y coseno. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. La escuché como asustada. ¿Está asustada o está con cansancio? Es mucha teoría para llegar a eso, ¿no? O sea, está como rarito. Está muy raro, dice usted. No, pero profe, después de, o sea, estas demostraciones, usted no las va igual a exigir como tal. Pues no, sin embargo, Ya si después no se usa miran la la lista tabla, de ¿cierto? ejercicios, sí, ustedes pueden usar la tabla. Sin embargo, si ustedes se fijan aquí, vamos a ver el conjunto de actividades. Nosotros ya estamos aquí en la entrada, aquí en la actividad 5, ¿no? Ustedes sí tienen este PDF presente, ¿no? Todo el mundo lo tiene presente. Entonces, si ustedes se fijan en la pregunta del ítem 2, dice emule, ¿no? Es decir, que replique la idea, ¿no? Replique la idea del procedimiento seguido en clase en el cálculo de la transformada de la función seno de WT y coseno de WT. En este caso yo no usé W, sino que usé A. Usé la letra A. Para determinar la transformada de Laplace de la función seno hiperbólico de WT y coseno hiperbólico de WT. Bien. Entonces, en este caso, tendrán que hacer una especie de demostración, tal cual hice yo. Pero fuera de eso, no. Es decir, yo no voy a pedir
que demuestre cuál es la transformada de Laplace de la exponencial de k por t es 1 sobre s menos k, salvo estos casos particulares, ¿no? Este en especial. Porque, ¿cómo se procede aquí? Bueno, seno hiperbólico de WT se puede escribir como una combinación de exponenciales. Simplemente escriben eso como una combinación, aplican propia linealidad, usan la tabla y listo. Bien. De hecho, miren, aquí dice calcule, use la definición de transformar Laplace para obtener la transformada de esta función. Coseno hiperbólico de W de 2t. Entonces se recomienda mejor primero hacer el ejercicio 2, ¿cierto? Porque aquí ustedes tienen una fórmula para el seno y coseno hiperbólico para cualquier W. Entonces ustedes pueden hacer el 2 primero y luego resuelven este con el caso particular en que W, este número W que está aquí, sea 2. Bien. Sin embargo, aquí hay que tener un cuidado porque miren que este W es un número complejo. Bueno, no hay que tener mucho cuidado tampoco. Se usa la tabla. Bien. Salvo ese ejercicio, el resto usa la tabla, sí. Por ejemplo, este ejercicio 3. Todo esto es casi todo es usar la tabla. Bien, sin embargo, nos hemos interesado mucho en las funciones seno y coseno, todo lo que tiene que ver con exponencial, ¿no? Entonces, ahorita vamos a pensar en la transformada de Laplace de polinomios. ¿Qué es un polinomio? Una expresión de la forma, podemos pensarlo así. Un polinomio, un caso concreto, 1 más 2t más t a la 2 menos t a la 5. Esto es un polinomio. ¿Bien? En general, ¿uno cómo puede expresar un polinomio? Un polinomio se puede expresar, un polinomio de grado n, se puede expresar como, o de grado m, un polinomio de grado m. Se puede expresar como la sumatoria de n igual 0 hasta el grado del polinomio, hasta n, de unos coeficientes aquí, unos an por t a la n. Esta es la fórmula general de un polinomio. Cuando n es 0 me da a sub 0 por t a la 0. T a la 0 es 1. Entonces me daría el coeficiente que no tiene t. Y estos an pues son números reales o complejos. Bien, entonces, ¿cuál sería la transformada de un polinomio de estos? Yo puedo pensar en hacer esto. ¿Cuál es la transformada de este señor? Bien. Y aquí podemos usar la linealidad del operador transformado. Es decir, este operador puede entrar aquí en el símbolo sumatorio. Puede llegar hasta aquí. Cuando llegue hasta aquí, las constantes pueden salir. Mejor dicho, la transformada de esa suma, de ese polinomio, sería igual a la sumatoria de n igual 0 hasta m de an por la transformada de Laplace de t a la n. Bien. Ahí usé linealidad del operador transformado. Por lo tanto, por esas propiedades, concluimos que si yo quiero hallar la transformada de Laplace de un polinomio, simplemente tengo que obtener una fórmula para hallar la transformada de Laplace de funciones de la forma t a la n. Bien. Donde n pues es un número natural. N puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está infinito. Entonces, al final, la transformada de polinomios se reduce a hallar esta transformada. Bien. Donde n es un número natural. ¿Listo? Entonces, este va a ser nuestro segundo objetivo para nuestra tabla.
Y ya sabemos que si conocemos esta transformada de t a la n, vamos a conocerla de cualquier polinomio. Bien, entonces, ¿cuánto va a transformar? Entonces, se nos va a quedar, por definición, transformada va a ser la integral de 0 a infinito, bien, de t a la n por exponencial de menos st por dt. Bien. Entonces tenemos que ver cómo resolver esta integral. Sin embargo, miren que esta integral sí es distinta a las demás, porque cuando hicimos la primera cuenta era la integral de exponencial, simplemente muy fácil de calcular. Pero aquí tenemos un t a la n por un exponencial de menos st. ¿Cómo yo calculo una antiderivada de esto? Entonces la única idea para abordar esta integral va a ser pues el método de integración por partes. Bien, tenemos que hacerla por partes. Pero en el proceso de hacer integración por partes, vamos a encontrar una fórmula recursiva. Es decir, que nos va a decir cómo la transformada de t a la n depende de la transformada de Laplace de t a la n menos 1. Y ahí, jugando con eso, vamos a llegar a una fórmula para hallar la transformada de Laplace de esa función que veremos más adelante. Voy a sustentarlo más adelante. En la otra sección ya nos está acabando el tiempo de esta. Que esa transformada va a dar n factorial sobre s elevado a la n. Bien. Sobre s elevado a la n. No, a la n más 1. Entonces, eso es lo que vamos a probar enseguida. ¿Bien? Usando integración por partes. Recordemos que la fórmula de integración por partes dice que u por db es igual a u por b. Y si es una integral definida, esto es de cálculo integral, ¿no? Si la integral de a está bien. Entonces sería u por b evaluado en estos extremos menos la integral de b por du evaluada en ab. Eso es lo que dice la fórmula de integración por partes. Bien. En nuestro caso concreto, nosotros vamos a cambiar este infinito aquí por un t mayúscula para trabajar con un número. Y luego vamos a tomar el límite cuando ese t mayúscula tiene infinito. Resolvemos la integral así, igual que el ejemplo, la primera transformada. Y luego tomamos el límite cuando t tiene infinito. Todo eso es lo que vamos a hacer a continuación. Si quieren, van pensando en qué sustitución sería buena hacer para aplicar método de integración por partes. Bien. Entonces tienen 10 minuticos de descanso y ya continuamos. Bien. Listo, profe. Listo, listo, profe. Listo.